Hola a todos, este es el video tutorial que les había prometido con el trabajo con SQL Server y Visual Studio 2010, específicamente Visual Basic. Cuando ya tenemos instalados nuestros dos programas, el SQL Server 2008 y el Visual Studio 2010, como lo vimos en la clase, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con el servidor. Aquí podemos ver nuestro tipo de servidor es motor de base de datos. El nombre del servidor, en este caso es Toshiba SQL Express. La autenticación de Windows. Y hacemos clic en el botón conectar. Esperamos un momento. Bien, ahora que ya estamos conectados con nuestro servidor SQL, el siguiente paso que tenemos que realizar es ir a crear una base de datos. Hacemos clic acá en la pestaña de base de datos y dentro podemos observar todas las bases de datos que hemos creado. En el caso de ustedes, eh, no les aparecerán bases de datos y aquí vamos a tener la posibilidad de ir agregando las bases de datos que deseamos. Hacemos clic derecho sobre la opción base de datos, nueva base de datos. Yo ya tenía creada una base de datos que se llamaba alumno, otra que se llamaba alumnos, que fueron las que nos sirvieron en nuestra práctica. Entonces a esta base de datos le voy a poner el nombre de alumnos 2. Escribimos el nombre acá de la base de datos y aceptar. Si ustedes se dan cuenta, ya aparece nuestra base de datos agregada, alumnos 2. Podemos desplegar las distintas opciones que tiene, diagramas de base de datos, tablas, pero en este caso a mí me interesa observar las tablas y vamos a crear tablas dentro de esta base de datos. Hacemos clic derecho sobre la opción tablas, nueva tabla. Nos aparece un diseñador para la base de datos, perdón, para la tabla que vamos a crear en nuestra base de datos. Acá nos disponemos a escribir cada nombre de columna, el tipo de datos. El primer campo sería id alumno. El tipo de datos lo dejamos así por defecto, nchar, pero con una longitud de 60. Permitir valores nulos, quitamos el chequecito. Nombre del alumno. También nchar 60. Y como nuestro ejercicio trataremos de hacerlo con códigos institucionales, entonces acá modificamos la longitud que sea de 10 caracteres. Nombre del alumno. Dirección del alumno. 70 de longitud. Email del alumno. 40 de longitud. Recuerden que la longitud depende del dato que vayamos a introducir en la tabla. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. También aquí podemos poner el teléfono. Lo vamos a dejar con una longitud de 9, 8 números y un guión para separar
4 dígitos a la izquierda, 4 dígitos a la derecha. Y para efecto didáctico, solamente voy a escribir estos campos en nuestra tabla. Luego cerramos. Perdón, antes tenemos que hacer algo muy importante. Yo quiero que en mi tabla se introduzcan datos de diferentes alumnos. Y yo espero que ningún código de alumno se repita. Para ello vamos a establecer la clave principal. Y la clave principal la vamos a poner en el campo id columna. Hacemos clic acá en esta llave y ya nos aparece acá, lo que significa que el código del alumno no se podrá repetir. Cerramos el asistente para la tabla, le decimos que sí, le ponemos un nombre, alumno, aceptar. Ya aparece la tabla alumno acá dentro de las tablas de nuestra base de datos. Pero yo quiero agregarle datos a nivel local con el manejador de la base de datos. Entonces hago clic derecho, editar las primeras 200 filas y empiezo a meter datos en mi tabla. Verificamos que sean 10 caracteres. Aquí tenemos uno de más, el nombre del alumno. La dirección, no vamos a escribir una dirección muy larga. Email, un teléfono, en este caso tenemos que verificar que los datos que hemos ingresado tengan la misma longitud. Creo que a muchos de ustedes les pasó este problema cuando estábamos en la práctica. Si se fijan acá en el código del alumno, yo tenía 11 caracteres. Y cuando hice la estructura de la tabla, le dimos una longitud de 10. Así que verificamos eso. Teníamos un carácter de más. Y si se fijan, ya quedan los datos en la tabla. Seguimos rellenando nuestra tabla. Solamente le voy a meter estas dos filas de datos. Después que, después que hemos eh, hecho nuestra base de datos con el SQL Server, después que hemos agregado la tabla alumno, lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a Visual Studio para poder hacer nuestra conexión a la base de datos y luego poder visualizar esos datos en un formulario de Visual Basic. Aquí tengo ya el Visual Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto. Siempre tener el cuidado que el proyecto sea Visual Basic, aplicación de Windows Form. Le vamos a poner al proyecto conexión video tutorial. Siempre tener cuidado que los nombres de los proyectos no se repitan con los que tenemos hechos anteriormente. Aceptar.
Ya cuando nos ha cargado nuestro proyecto, nos disponemos a darle formato al formulario que vamos a utilizar para mostrar nuestros datos. Vamos a las propiedades y en las propiedades le cambiamos el color de fondo, le ponemos un color blanco, el texto en la barra de títulos que diga datos de alumno, y ahora vamos al cuadro de herramientas y vamos a pegar en nuestro formulario un label. Este label, el text, también debe decir datos de alumno. Le damos formato también a esa fuente. Si deseamos, pues también podemos agregar una imagen. Con el logo de la universidad. Acá en el background image, recurso local, importar. Vamos a buscar en nuestras imágenes el logo de la universidad. El background image layout lo cambiamos a stretch. Y bueno, ya tenemos un diseño básico para nuestro formulario. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, antes de visualizar los datos en nuestro formulario, lo que tenemos que hacer es crear una conexión a la base de datos. Para ello vamos a esta opción, explorador de servidores. Si no tienen en el Visual Studio abierta esta opción, nos vamos al menú Ver, explorador de servidores. Si se fijan acá en las conexiones a los datos, yo ya tengo una conexión de la base de datos que creamos durante la práctica del día viernes. Entonces la voy a quitar porque yo quiero crear una nueva conexión de datos. Clic derecho, agregar conexión, cambiamos el origen de datos, Microsoft SQL Server, aceptar, el nombre del servidor. Si no recordamos el nombre de nuestro servidor, podemos hacer lo siguiente. Nos vamos al SQL Server, hacemos clic derecho acá en la primera opción, propiedades, y acá nos aparece el nombre de nuestro servidor. Lo copiamos, lo pegamos por acá, y si se fijan ya aparece desbloqueada esta opción para seleccionar o escribir el nombre de la base de datos. La autenticación de Windows, si ustedes utilizaran autenticación de SQL, pues tienen que poner acá el nombre de usuario, la contraseña. Vamos a seleccionar nuestra base de datos y la que creamos es alumnos2. La seleccionamos y en este punto vamos a probar la conexión a la base de datos. Ahí nos dice que la conexión de prueba se realizó correctamente. Aceptar, aceptar. Y la nueva conexión tiene que aparecernos acá en el explorador de servidores. Acá está ya. Toshiba /invertida SQL Express.alumnos2.dbo.
porque así se llama nuestra base de datos. Bien, ahora que ya tenemos nuestra conexión a la base de datos, lo siguiente que tenemos que hacer es ir al cuadro de herramientas. Desplegamos las opciones de los controles para datos, Data Grid View. Lo arrastramos a nuestro formulario. Si se fijan, no tiene nada porque todavía no le hemos dado el origen de datos que se van a mostrar en él. En el caso de nuestro proyecto es la tabla alumno. Me voy acá a esta pestaña, hago clic, elegir el origen de datos, agregar origen de datos del proyecto. Acá nos pide que elijamos un tipo de origen de datos, base de datos, qué tipo de modelo de base de datos desea usar, conjunto de datos, y nos pide qué conexión de datos queremos utilizar. Acá ya tenemos la conexión que creamos en nuestro proyecto. Si no, pues hacemos clic acá para crear una nueva conexión. Siguiente. Siguiente. Acá en este paso del asistente tenemos que elegir los datos de la base de datos. Perdón, los objetos de la base de datos. Acá en este cuadro tiene que cargarnos todos los componentes de nuestra base de datos. Como solamente hemos creado tablas, pues hacemos clic acá en las tablas, seleccionamos la tabla alumno. El nombre del dataset es alumnos2 dataset. Finalizar. Si se fijan, ya ha cambiado de forma nuestro data grid. Si lo ejecutamos, veremos el resultado. Si se fijan, ya aparecen nuestros datos en el grid view. Nosotros pues podemos dimensionarlo en la forma en que queramos acá en ejecución, pero también podemos hacerlo mediante la ventana de propiedades. Pero yo también quiero que este formulario tenga una barra con botones de desplazamiento. Si se diera el caso que nuestra tabla tiene 100, 200 alumnos, pues queremos desplazarnos entre ellos. Lo que vamos a hacer es acomodar un poquito mejor acá los controles para que en la parte de arriba del formulario se ubique el control que vamos a agregar. Y este control es Binding Navigator. Lo arrastramos. Si lo ejecutamos, nos vamos a dar cuenta que aparecen deshabilitados los botones. Para ello tenemos que configurar nuestro navegador. Nos vamos a las propiedades. Acá en las propiedades buscamos la propiedad Binding Source y agregamos esta opción alumno Binding Source, que es el Binding Source que se creó cuando le dimos formato, o mejor dicho, le agregamos el origen de datos a nuestro grid view. Ahora que ya tenemos eso, ejecutamos nuestro formulario. Si se dan cuenta, ya funcionan nuestros botones de desplazamiento. Espero que les sirva de algo este video tutorial. Les pido de favor que lo practiquen las veces que puedan hasta que lo dominen. Muchas gracias.